Hay un libro muy importante para pensar la historia que el semestre pasado no alcanzamos a estudiarlo bien, y eso también se convierte en una razón para que este curso de pensar la historia nos permita comprenderlo, profundizarlo y no simplemente sintetizar las diferentes categorías. Esta fuente tiene una pequeña inclinación hacia lo que se llama la historia occidental. Hablando del conflicto en el Donbass, hay dos retóricas que se enfrentan. Una retórica pro-estadounidense, pro-OTAN, y por otro lado, una retórica del Kremlin o pro-rusa. Y si miramos este libro, por ejemplo, que va a ser material de estudio profundo, vamos a ver que se acerca más a una retórica occidental, entre comillas, pro-estadounidense y pro-OTAN, y que por eso se hace necesario, como ejercicio crítico y autocrítico, comparar las ideas que acá se exponen con ideas más acordes a la forma como cuentan la historia de la Unión Soviética, por ejemplo, en Rusia. Les voy a poner un ejemplo muy básico para entrar en materia de cuáles son los problemas, los objetivos y los contenidos de este curso. El pasado 9 de mayo se cumplieron 77 años de la rendición del ejército nazi. En el canal borrado de YouTube llamado Russia Today se hizo un homenaje, y también el gobierno de Vladimir Putin cada año hace un desfile, y en esa marcha se ve un juego por la recuperación de la memoria histórica, porque allá en la retórica rusa no le llaman tanto la Segunda Guerra Mundial, sino que le llaman la Gran Guerra Patria, algo que usted nunca va a ver, por ejemplo, en esta clase de libros. Y es porque entre junio de 1941 y el 9 de mayo de 1945, prácticamente 4 años, hubo un enfrentamiento entre el ejército nazi y el ejército soviético, que cuando empezó la guerra mundial en septiembre de 1939 eran aliados, y ambos estaban atacando a Polonia por diferentes razones. Entonces hubo un pacto que se llamó Ribbentrop-Molotov, el pacto nazi-soviético, y ese pacto lo rompió Alemania en junio de 1941 y atacó. Empezó a invadir a las 15 repúblicas socialistas soviéticas. Entonces hay una pelea por la memoria histórica. En este libro sí dicen que la Unión Soviética fue importante, pero le dan mucho crédito a Estados Unidos. En cambio, en el canal Russia Today y en general en la retórica pro-soviética, pro-rusa, dicen que los que realmente vencieron a los nazis fueron los soviéticos, o sea que los gringos solamente fueron patrocinadores. Y ellos se basan en estadísticas. Ellos dicen: nosotros pusimos 27 millones de muertos para poder vencer a los nazis y salvar a la humanidad de los nazis. Salvar a la humanidad. Los estadounidenses también se creen salvadores de la humanidad, pero ellos dicen que fue porque, si no fuera por el patrocinio económico y militar de ellos, que la Unión Soviética tampoco hubiese sido capaz con los nazis. Y si algo le hirió al gobierno y al ejército estadounidense fue que los primeros que llegaron a Berlín fueron los soviéticos y no ellos. Entonces eso quedó como
ah, no, es que nosotros solamente podemos chicanear que vencimos a los japoneses. Pero también la Unión Soviética ayudó a vencer a Japón, incluso con aporte militar, en la batalla de Manchuria. Y la batalla de Manchuria está en medio de dos bombas que fueron contra la población civil, Hiroshima y Nagasaki. Entonces, en la retórica rusa dicen, las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron innecesarias porque ya los japoneses estaban vencidos. En Manchuria ya estaban vencidos y los estadounidenses también los tenían casi vencidos. Y en la retórica estadounidense se dice, ah, sí, los soviéticos llegaron primero a Berlín, pero llegaron a violar mujeres. Y entonces los soviéticos responden, ah, pero nosotros somos los ganadores y llegamos allá a desnazificar a Alemania, y no mencionan el tema de las violaciones a mujeres, sino que muestran, ¿no? Y algunas mujeres alemanas dicen que prefieren un soviético en el vientre que un nazi matándolas y torturándolas. Entonces ya hay una pelea retórica impresionante por la memoria de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, en este curso vamos a hacer unos ejercicios de historia comparada. Vamos a mostrar cómo la retórica estadounidense y la retórica soviética, que en este momento la representa Rusia, son muy distintas y que no hay una sola historia. En el caso colombiano pasa algo parecido. No es lo mismo la historia contada por un uribista que la historia contada por un antiuribista. Les pongo el ejemplo del doctor Rubén Darío Acevedo Carmona, que es uribista y que Iván Duque lo nombró como director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces, ¿qué dijo el doctor Rubén Darío? El tema de la Unión Patriótica no es importante, porque eso es hacerle propaganda a la izquierda y al socialismo. Entonces, historiadores antiuribistas de una se le opusieron al doctor Rubén Darío. Dijeron, ¿cómo así? Mataron 6.500 civiles, porque la Unión Patriótica no era un movimiento guerrillero, era un movimiento que estaba haciendo política de manera pacífica. Si bien es cierto, algunos habían sido guerrilleros de las FARC o del M-19 o de otras guerrillas, pero la Unión Patriótica era un movimiento civil y mataron 6.500. Entonces, ¿usted cómo quiere borrar esto de la historia? Entonces, dice el doctor Rubén Darío, no, es que eso le hace propaganda a la izquierda y nosotros tenemos que ser neutrales. O sea, no le podemos hacer propaganda ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, mire que en Colombia también hay una pelea por la memoria histórica. Eso no solamente pasa entre el Kremlin y el Pentágono, esto también pasa en nuestro país. Y por eso es tan importante mostrar todas las caras de la moneda. Así nos guste o no nos guste, nuestro trabajo es buscar un pensamiento crítico de la historia. Y por eso es tan importante que varias personas de acá ya hayan visto el curso de pensamiento crítico, porque los dos cursos se complementan muy bien sin importar que se haya visto primero el uno o el otro. Y también los que han visto el curso de argumentación es muy importante, porque ahí se aprenden herramientas como la falacia ad hominem, que consiste en no atacar la persona, sino atacar el mensaje. Porque aquí no se trata de atacar a los gringos y a su gobierno, o de atacar a los rusos y a su gobierno, sino de atacar las ideas con rigor, con comparaciones y sobre todo tratando de no fanatizarse. Porque en esta pelea por la memoria histórica hay mucho, pero mucho fanatismo, mucha manipulación, sobre todo con fines electorales o proselitistas. Miren lo que está pasando en la ciudad de Medellín, que hay una pelea jurídica entre el alcalde suspendido Daniel Quintero Calle y el alcalde encargado, el señor Juan Camilo Restrepo Gómez. Y eso también es una pelea por la memoria histórica, de cómo
se llega a la Procuraduría, de los conflictos de intereses de la Procuraduría y también de qué entendemos por proselitismo, porque cualquiera puede ser acusado de proselitismo. Hay gente que considera que si uno tiene, por ejemplo, este libro, uno le está haciendo proselitismo a Estados Unidos y a la OTAN, o que si uno ve el canal Russia Today, más conocido como Actualidad RT, o el canal Sputnik, que están censurados en YouTube y en otras redes prooccidentales, entonces uno le está haciendo propaganda al Kremlin. Y también les quiero contar una anécdota para que empecemos con los primeros puntos del programa del curso. Yo tengo un canal de YouTube que se llama La Universidad Nómada, y desde el 24 de febrero he realizado una serie de videos para explicar históricamente lo que está pasando en el Donbass. Y ese canal yo lo tenía monetizado desde julio del año pasado. Hice un video tratando de mostrar por qué el conflicto viene desde la época de la Unión Soviética, mostrando también las tensiones que ha habido después de la caída del muro de Berlín, de la separación de la Unión Soviética, y mostré las dos caras de la moneda, las tesis del batallón Azov, las tesis de las milicias de las repúblicas populares del Lugansk y del Donetsk, y entrevisté a un ciudadano colombiano que vive hace muchos años en Rusia y cuál era su lectura del fenómeno. También expliqué las invasiones de ambos, que Estados Unidos gana por goleada en invasiones. Estados Unidos tiene invasiones desde el siglo XIX, por eso se quedó con la mitad del territorio mexicano. Entonces, yo mostré las dos caras de la moneda, pero YouTube acusó a mi canal de estarse lucrando de la guerra en Ucrania. Y lo más chistoso fue que los videos que hice sobre ese tema eran los que tenían menos vistas, y que a lo sumo entre todos los videos generaban 50 centavos de dólar, que son más o menos 2.000 pesos. Entonces yo hice como 6 videos. Bueno, los históricos no, porque de todas maneras los históricos, ahí sí YouTube no dice nada, pero los que eran del siglo XX para acá, que eran más o menos unos 6 videos, entre esos 6 videos no me dieron más de 50 centavos de dólar. Entonces yo me gané 2.000 pesos, y YouTube desde ese momento, hace 2 meses, me desmonetizó el canal, que porque yo me estaba lucrando de la guerra. Entonces a mí me da mucha risa, porque para YouTube ganar 2.000 pesos colombianos, ganar 50 centavos de dólar, es lucrarse de cuenta de la guerra, cuando yo no me estaba lucrando, sino que estaba mostrando las dos caras de la moneda. Y donde yo esté a favor de la mirada rusa, y yo no reconozco que también Putin es un dictador y que también tiene aires y prácticas imperialistas, no me desmonetizan el canal, me lo tumban. ¿Y qué pasó con estos canales de RT, de Ahí Les Va, de Sputnik? Que YouTube los borró de nuestro mapa. Si ustedes se meten al canal RT, aparece que el video existe, pero te sale el anuncio que dice: este video no se puede ver en tu región o en tu país. Sale ese aviso de una, y cuando quieran hagan el ejercicio. Y YouTube, como empresa de Google, se las dan de promover la libertad de expresión, sin censura, con democracia, con libertades. Facebook también. En el paro del año pasado vimos que Facebook censura cosas y otras no. Entonces, acá, como profesionales de la ingeniería de sistemas, podrían preguntarse: ¿por qué una plataforma censura un contenido y otro no? ¿Por qué no mostrar las dos caras de la moneda y que cada persona tome una decisión? Y por ejemplo, así como a alguien lo pueden acusar de proselitismo, a uno por mostrar las dos caras de la moneda también lo pueden acusar de proselitismo. Es que es algo delicado, pero una cosa es que lo acusen a uno de proselitismo y otra cosa es que realmente lo haya. Porque el proselitismo es cuando yo invito a la gente a que se una a una causa.
El proselitismo es cuando yo censuro las fuentes que no me convienen y vuelvo heroicas las fuentes que sí me convienen. ¿Cómo presentó el canal alemán DW la invasión de Estados Unidos a Irak en el año 2003? Como una misión humanitaria. Fue una misión humanitaria que trajo 1 millón de muertes. Mientras que Telesur, Russia Today y Sputnik, que son medios anti-OTAN y anti-Estados Unidos en esa medida imperialista, dijeron que eso fue una invasión. Ah, bueno, entonces uno podría decir, separándose de ambas retóricas, ah, claro, lo de Estados Unidos a Irak en el año 2003 fue una invasión. Lo de Rusia en el Donbass también es una invasión. Más allá de la justificación que tiene Rusia de que hace 8 años se están matando rusoparlantes allá en el Donbass. Pero, ¿por qué los medios decoran eso como, por un lado, DW, medio alemán proestadounidense, como una misión humanitaria? ¿Y por qué Russia Today y Sputnik definen la operación en Ucrania no como una invasión, sino como un ataque preventivo? Algo que también ha utilizado Estados Unidos en su gobierno, y una operación militar especial. Entonces, cuando yo digo, no, esto no es una invasión, esto es una operación militar especial con ataques preventivos, ahí estoy justificando lo que está pasando en la guerra, y también estoy justificando las muertes de civiles de lado y lado. Y por eso es tan importante nunca perder el equilibrio y siempre mostrar todas las fuentes. Voy a exponerles ahora sí los primeros componentes del programa del curso, teniendo en cuenta este contexto metodológico que les venía hablando. Todo curso debe partir de un problema, de unos objetivos, de unos contenidos. Eso se llama el qué. Y también todo curso debe tener un cómo. Es tan importante el qué como el cómo. Esos dos tienen una diferencia porque el segundo tiene tilde. Y así pasa con el qué. ¿Cuál es el problema de este tipo de cursos? Que muchas veces se queda en el qué. Entonces hacen parciales memorísticos y le preguntan a la gente, ¿qué fue la conferencia de Yalta? ¿Cuáles son los 30 derechos humanos o los 30 artículos de la ONU? ¿Qué es el Tratado de Bretton Woods? Eso es un parcial de historia, pero no es un parcial de pensar la historia. Bueno, al menos en esta versión, aquí no hay parciales, aquí no hay exámenes, aquí no hay tareas, aquí no hay lecturas obligatorias, aquí no hay fuentes obligatorias y aquí no hay retóricas obligatorias. Si nos estuviera patrocinando el Pentágono y el gobierno de Biden, tendríamos que mostrar solamente fuentes como CNN, como DW, como Nat Geo, como History Channel. O sea, no podríamos mostrar los documentales de Russia Today, los documentales de Sputnik, ni los documentales de Telesur, ni las noticias de Telesur. Si nos estuviera patrocinando el Kremlin y Vladimir Putin, tampoco podríamos mostrar CNN, ni DW, ni NTN24. Tendríamos que mostrar solamente lo que dice Russia Today, Sputnik y Telesur. Y por eso el principal principio de la Universidad de Antioquia, en mi opinión, es la libertad de cátedra. Y esa libertad de cátedra no es libertinaje de cátedra, no es adoctrinar, porque muchas veces me han acusado, sobre todo en mis páginas de Facebook y en mi canal de YouTube, que yo estoy adoctrinando. Si yo estuviera adoctrinando, pues yo mostraría solamente una cara de la moneda, la que me estuviera patrocinando. Eso es adoctrinar, decir, no, es que esta es la verdad, esto no, esto es la verdad y punto. Pero teniendo en cuenta que esto no es una secta,
y que no tengo fines políticos, ni tengo patrocinadores, ni condicionadores, ni líneas editoriales. A mí no me da miedo mostrar esta fuente, ni tampoco me da miedo mostrar la otra fuente, la de Rusia. Y eso nos lleva al primer punto del programa, que ustedes lo van a encontrar como el problema. El problema es la pregunta general que vamos a resolver en estos 4 meses. Y la pregunta general es muy sencilla. ¿Para qué nos sirve pensar la historia? Porque esto es un ejercicio de comunicación horizontal, no es un ejercicio de comunicación vertical. Por eso no estoy parado, por eso estoy quieto, porque, o sea, cuando un profesor se para acá, desde la semiótica, desde la proxemia y la quinesis, la proxemia, que es el manejo del espacio y la relación entre espacio y poder, y la quinesis, que es el lenguaje del cuerpo, y son componentes ambos de la semiótica. Uno está mostrando es que yo tengo el poder, por eso me paro aquí, porque yo tengo el poder. Miren que los que estudiamos también en la Nacional, vemos que los salones tienen una proxemia que muestran la autoridad del docente, con la fórmula medieval Magister Dixit, que si el maestro lo dijo es porque es verdad. Entonces, el maestro no solamente está parado, sino que está parado como en una especie de tronito, de trono de madera. Ustedes se preguntarán por qué me quedo aquí sentado. Porque yo quiero fomentar desde la problemática misma del programa del curso una comunicación horizontal, que el saber se construye entre todas las personas, que el docente no se las sabe todas, o sea, nadie se las sabe todas, y menos en historia, que hay tanto contenido. El estudiante también sabe cosas que el docente no sabe. El estudiante ha leído libros que el docente no ha leído. El estudiante conoce teorías que el docente no conoce. Y eso se llama comunicación horizontal. Por eso, cuando hago la pregunta del problema del curso es ¿para qué nos sirve la historia? Por eso les pregunté por qué estaban acá, para poder lanzar la pregunta del curso. Y cada uno y cada persona va a responder en su mente ¿para qué aprender esto? Yo solamente voy a decirles desde mi rol como orientador, no diría que como docente, porque en la comunicación horizontal no hay docentes, porque docente viene del latín docere, que significa mostrar. Y acá todas las personas podemos mostrar. Yo les estoy mostrando un libro, pero puede que el próximo lunes ustedes me muestren otro libro. Yo les puedo mostrar un documental, pero puede que la próxima clase sean ustedes los que me muestren el documental. Básicamente, la figura de docere la vamos a poner en discusión, pero vamos a hablar más como personas que tratan de aprender algo y de pensar algo. Entonces, ¿para qué sirve pensar la historia? No para evitar repetirla, en mi opinión, porque miren, la historia nunca se repite. La historia se repite solo por analogía. Ahora hicimos una analogía entre lo que está pasando en la forma de memoria histórica de los rusos y de los estadounidenses, y lo comparamos con la pelea por la memoria histórica que hay en Colombia, y vemos que la pelea es muy similar, no es igual, pero es similar. Eso se llama pensamiento analógico. Entonces, vamos a ver cómo eso nos puede ayudar para entender los fenómenos. Entonces, cuando hablamos de problema, si hablamos del para qué, también tenemos que hablar del por qué, que es la justificación. ¿Cómo podemos justificar esto?
porque somos productos de la historia. O sea, no tenemos esta ropa, no estamos acá porque sí. Tenemos unos apellidos, unos genes. Por ejemplo, voy a hablarles de mis apellidos. Zuleta López, un apellido español y un apellido judío. Yo pienso, bueno, el Zuleta lo he heredado de mis ancestros paternos y el López de mi ancestro materno. Entonces, a veces uno especula, bueno, ¿qué hubiera pasado si? Que es algo que históricamente no es válido, pero desde la literatura sí es válido. Entonces uno se pregunta muchas veces, ¿qué hubiera pasado si los ganadores de la Segunda Guerra Mundial fueran los nazis, los fascistas italianos? ¿Qué hubiera pasado? Los japoneses imperialistas. No se sabe qué hubiera pasado, pero Hitler tenía un proyecto en formas y en contenido. El proyecto de Hitler era acabar primero con los judíos o con personas con apellidos judíos. Después de eso, quería acabar con los socialistas o los marxistas.